Queremos saludar a las personas que nos miran a través de las redes sociales. Queremos decirles que Dios les ama, que tiene un plan especial para sus vidas. No importa la tormenta por la que estés pasando, no importa la dificultad. Dios va a estar ahí contigo hasta el final y te dará fuerzas en todos los momentos. Amén. Que Dios te bendiga y Dios te guarda. Y la iglesia que estamos acá, decimos amén. Vamos a leer desde el verso 22 en adelante. Dice así la bendita palabra del Señor y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llamado luego a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él le dijo: ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió: paz. Pero mire el verso 24. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado: guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te dijere. Léelo ahí nuevamente el verso 24. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado: guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo ordene. Padre, te damos gracias por tu palabra. Sabemos, Señor, que tu palabra es verdad. Sabemos que tu palabra es medicina, Señor, para nosotros. Es refrigerio para nuestras vidas. Señor, gracias, porque a través de tu palabra tú nos hablas, tú nos enseñas, y te damos toda la gloria, toda la honra a ti, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hoy el Señor quiere hablarnos sobre el tema: avanza y no te detengas. Avanza y ¿qué? Y no te detengas. La Biblia dice que había una mujer, no se le conoce el nombre, solamente se sabe dónde vivía, y vivía en un lugar que se llama Sunén. Y por eso se le conocía como la mujer sunamita. Esta mujer, dice la Biblia, que era importante. Era una mujer importante y tenía, económicamente ella estaba bien. Económicamente ella estaba bien, tenía posesiones, tenía todo. Pero era una mujer que carecía de la presencia de Dios. Ella tenía abundancia de bienes, ella tenía todo, pero en su vida interior, dentro de ella, era una persona que estaba vacía en sí misma, carecía de la presencia de Dios, carecía aún de la llenura del Señor. ¿Cuántas personas hoy en día tienen mucho dinero, tienen muchos bienes, poseen bienes, pero por más plata que tenga, por más bienes que poseen, siempre ellos, usted los ve que carecen de la presencia de Dios? Siempre usted los ve vacíos, siempre usted ve a esas personas llenando esos vacíos a través del mundo, a través del licor, a través de las drogas, a través de la fornicación. Ellas personas llenan o tratan de querer llenar su vacío, lo que ellos tienen en el interior, ese vacío lo tratan de llenar con ello. Pero me doy cuenta que aquí esta mujer estaba bien, tenía posesiones, económicamente estaba bien, pero en su interior había una necesidad espiritual, carecía de la presencia de Dios. Amén. Era una mujer que lo único que podía llenar, ella se da cuenta, o lo único que podía saciar su sed, era únicamente la presencia de Dios. Mire, el ser humano puede tener todo. La Biblia dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo entero si perdiere su alma? El hombre puede tener tantas posesiones, tantos bienes, pero lo que puede llenar y lo único que llena su vida es la presencia de Dios. Nada en el mundo
puede saciar la sed del ser humano. Nada en el mundo puede saciar esa sed espiritual que lleva dentro de ese ser humano. Lo único que puede hacer es saciar, es la presencia ¿de qué? De Dios. Y esta mujer dijo, yo necesito la presencia de Dios. Y una vez dice la Biblia que ella estaba al frente de la casa, y por el camino por donde ella estaba al frente, ahí pasaban los profetas. Pasaban los profetas de Baal, pero también pasaban los profetas de Dios. Y ella se dio cuenta y dijo, yo tengo que decirle al profeta de Dios que entre. Ojo con esto acá. Cuando ella se para en el camino y empieza a ver que los profetas de Baal pasaban y los profetas de Dios pasaban, ella miró, y algo que me impresiona a mí acá es esto, que ella aprendió a discernir que a quién iba a entrar a su casa. Ella aprendió a discernir porque pasaba el profeta de Baal, pasaban los profetas, el profeta de Dios, pero ella dijo, yo tengo que discernir, yo tengo que ver a quién voy a meter en mi casa. ¿Qué tenemos que hacer hoy en día? La iglesia muchas veces no discierne qué es lo que está haciendo entrar en tu casa. Cuando yo te digo qué es lo que estás haciendo entrar a tu casa, no te estoy hablando de que tú dejas entrar a tu casa física, no. Yo te estoy hablando que nosotros como iglesia tenemos que aprender a discernir qué es lo que permitimos que entre en nuestro corazón. Tenemos que aprender a discernir qué es lo que entra o qué permitimos que entre en nuestro corazón. No te estoy hablando de la casa física. Te estoy hablando de la casa espiritual. Te estoy hablando de que tú eres el templo del Dios viviente. Cuando nosotros nos damos cuenta y tenemos discernimiento, sabemos qué me edifica, sabemos qué me construye, pero también sabemos qué me lastima y qué me hace daño. Sabemos qué es lo que puede impedir que nuestra vida espiritual crezca. Nosotros lo sabemos. Y si nosotros sabemos eso, ¿qué me hace crecer espiritualmente? ¿Y qué me hace perder la pasión por Dios? ¿Por qué no aprendemos a discernir así como aquella mujer discernió entre los profetas de Baal y el profeta de Dios? Ella dijo, yo tengo que hacer entrar a este profeta de Dios a mi casa a que coma. Ella no hizo entrar cualquier persona. Te estoy hablando en la parte espiritual. Yo tengo que cuidar mi casa. Mi casa es mi cuerpo. Mi casa es mi templo. Este templo es de lo que te estoy hablando. ¿Qué estás permitiendo que entre dentro de ti? ¿Qué es lo que entra? La palabra de Dios dice que lo que nosotros oímos a veces nos afecta. A veces nosotros permitimos que entre cosas a nuestras vidas y eso afecta nuestro corazón. Amén. Tenemos que aprender ¿a qué? Ella dijo, los profetas de Baal parecen buenos, pero ella dijo, yo necesito al profeta de Dios, porque la Biblia dice que ella veía que pasaba todos los días el santo hombre de Dios, dice en el verso 9. Mira lo que dice el verso 9. De ahí de Reyes capítulo 4 verso 9. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo ¿de qué? De Dios, dijo. Se da cuenta que ella sabía discernir. Ella sabía discernir. Ella dijo, el profeta de Baal son buenos, pero a mí lo que me interesa y lo que yo quiero que entre es el profeta varón de Dios, dijo. El varón de Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender a discernir qué nos alimenta y qué no nos alimenta. Yo siempre he dicho a alguien, ¿qué persona me edifica y qué persona no me edifica? Yo tengo que aprender eso en la parte espiritual. Y hay dos formas de tener el Espíritu Santo. Cuando yo leo la palabra acá, ya vamos a mirar, me doy cuenta que hay dos formas. Una como visita y otra como morada. Y esta mujer
digo, yo voy a hacer entrar al profeta Eliseo que entre, y cada vez que el profeta entraba como visita, él estaba unos días ahí. Cuando él estaba en esa casa, había paz. Cuando él estaba en esa casa, todo se multiplicaba. Cuando él estaba en esa casa, había gozo. El profeta de Dios entraba y comía y se iba. Esta mujer volvía a ser la misma que era antes. Entonces mírame acá. Uno puede tener o llamar al Espíritu Santo como visita o hacerle una morada. ¿Cuántos saben que nosotros somos templo de Dios? Templo del Espíritu Santo. Y en nosotros debe estar Él siempre como morada, no como visita. Porque una persona cuando te visita, ¿qué hace? Esa persona viene unos días y empaca su maleta y se va. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo vino para estar con nosotros todos los días hasta el fin del ¿qué? Del mundo. Entonces Él vino a estar, y si Él vino a estar con nosotros, Él vino a hacer una morada en nosotros. Él no vino de visita. Y muchas personas se conforman con una visita. Con una visita. ¿Qué es esto? Pero ella se daba cuenta que mientras estaba el profeta en su casa, ella se sentía bien. Ella tenía gozo. Dice la palabra que se regocijaba ella, pero tan pronto el profeta se iba, volvía a la normalidad, volvía una vez más a los mismos problemas. La pregunta es la siguiente. Hay gente que se acostumbra a tener al Espíritu Santo como visita. ¿Sabe por qué? Porque cuando una persona se acostumbra a tener al Espíritu Santo como visita, jamás en la vida va a coger responsabilidades con el Señor. Jamás. Porque él sabe que va a la iglesia, levanta las manos, se va a su casa y dentro de 8 días vuelve a lo mismo. Pero nunca adquiere una responsabilidad con él. Nunca adquiere una responsabilidad con él. Amén. Pero si yo quiero tener al Espíritu Santo como morada, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer yo? ¿Construirle qué? Un lugar, construirle una morada. ¿Para qué? Para que Él esté de continuo ahí conmigo en mi vida. Cuando yo le construyo un lugar, cuando yo le construyo una morada al Espíritu Santo, ahí es donde yo voy a entender. Y aquí hay algo que me impacta. La gente, ahí es donde muchos fallan. Es fácil adorarle los domingos, como te decía. Es fácil adorarle y ir de visita. Pero se nos hace difícil a nosotros como iglesia construirle un lugar donde yo todos los días pueda tener una relación con Él. Una cosa es ir a la iglesia y otra cosa es tener un lugar donde yo vaya y la presencia de Dios esté ahí. ¿Cuántos tenemos ese lugar en nuestra casa? ¿Cuántos tenemos esa comunión con Él? ¿Cuántos vamos todos los días a la presencia de Dios y le decimos: Espíritu Santo, tú eres el único que me fortalece? Pero el problema es que mucha gente se acostumbra de visita. Entonces el día que están bien, oran. El día que no están bien, no oran. El día que están pasando pruebas, no oran. El día que llegan cansados, no oran. ¿Por qué? Porque ellos nunca tienen una morada o un lugar para el Señor. Siempre van de visita. Entonces, hoy estoy mal, voy de visita. Estoy hablando en la parte espiritual. Amén. ¿Cuántos buscan a Dios? Míreme acá, es que me impacta. ¿Por qué les digo de visita? Mucha gente en el mundo secular, aún dentro de las iglesias, buscan a Dios por un milagro. Muchísimos. Alguien está pasando problema afuera y busca a Dios. Y le dice: ay, Señor, ayúdame en esto. Dios le hace el milagro y se aparta de ello. Dentro de las iglesias es lo mismo. Buscan a Dios como un bombero para que les apague el incendio. Pero Dios no es ningún bombero. ¿Sabes por qué está pasando hoy en día esto?
Porque muchos predicadores nos han vendido un evangelio fácil. Muchos pastores predican hoy en día un evangelio fácil, donde te dicen a ti, tienes problemas, busca al Señor Cristo y se te acaban los problemas. Tu casa está mal, ve al Señor y Él te soluciona los problemas. No tienes carro, ora a Dios para que te dé uno y Él te lo va a dar. Mire, eso es lo que hoy hacen hoy en día. Y eso se llama el tal que se predica hoy en día, la famosa que se llama motivación. Entonces, muchos pastores les gusta hablarle a la gente sobre motivación. Pero a eso Dios no nos mandó. Dios nos mandó a hablar y a predicar la palabra conforme está escrita. Dios no te permite dar casa o sacarte del problema. Dios no te permite solucionarte todos tus problemas. Dios no te permite tenerte siempre en abundancia. Pero hay algo importante que hay que entender. Dios siempre te promete que estará contigo en los momentos difíciles hasta el final. Dios estará contigo en los momentos difíciles hasta el final. Dios estará con nosotros. Pero si yo te digo, Dios te promete que te va a sacar, te va a dar casa, carro, y tú sales de aquí, pasa 8 días, 1 año y no ves nada, tú te vas a decepcionar del evangelio. Pero si yo te predico que Dios no te va a sacar del problema, pero va a estar contigo en medio del problema, las cosas van a ser diferentes. Algo que me impresiona a mí, estos hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, pregunto, ¿Dios podría librarlos del horno del fuego? Claro que sí, podía impedir que ellos vayan, sí. ¿Podía haber hecho que ese horno se apagara? Sí. Pero Dios dijo, no voy a impedir, ni te voy a sacar de la prueba por donde tú tienes que pasar. Pero dijo, yo voy a estar contigo allá en medio de la prueba. Yo voy a estar contigo en medio de las circunstancias, dijo. Yo voy a estar contigo en medio del problema. Yo voy a estar contigo aún en medio de la pérdida de ese ser querido. Dijo, yo estaré contigo para levantarte. Ese es el evangelio de la palabra. Cuando yo busco al Señor para que me haga un milagro, créame que estamos en el lugar equivocado. Nosotros tenemos que buscarlo a Dios porque lo necesitamos. Porque un día vendrá Él por su iglesia y si no estamos preparados, nosotros nos podemos quedar. Entonces tenemos que cambiar nuestra expectativa, cómo nosotros buscamos a Dios. Amén. ¿Qué dijo Job? Job se le murió los hijos, perdió todo. Pero la mujer le dice, ¿por qué no maldices a tu Dios si te mueres? La mujer no entendía. ¿Por qué? ¿Por qué no entendía ella? Porque ella no tenía una morada con el Espíritu Santo. Ella no tenía un lugar donde se regocijaba en la presencia de Dios. Ella no conocía ese lugar. Pero Job sí conocía ese lugar. ¿Sabes por qué? Porque en medio de la prueba, en medio de la circunstancia, él dijo, Dios dio, Dios quitó, bendito el nombre de mi Señor, dijo. Dios dio, Dios quitó. ¿Cuándo habla una persona así? Cuando una persona construye un lugar para el Señor. Cuando una persona hace una morada con el Señor, entonces se entiende que en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, Dios estará ahí con él. Eso es lo que hace. Y esta mujer dijo, por aquí pasan los profetas de Baal. Son buenos. Pero yo necesito a alguien, dijo, que llene mi vacío interno. Yo necesito a alguien que sacie mi sed. Yo necesito a alguien que llene esto que llevo dentro de mí. Y el único que podía llenar ello era ¿quién? La presencia de ¿quién? Del Señor. ¿Sí o no? Hermano, tenemos que empezar ¿a qué? A construirle un lugar. Te pregunto, de pronto tú que nos escuchas acá, ¿tienes un lugar tú ya hiciste un lugar para el Señor? ¿Ya levantaste un lugar donde tú y Él todos los días se encuentran? Tú ya sabes que ahí te espera Él las 24 horas, los
165 días del año, tú sabes que Él te espera ahí. La pregunta es, ¿tienes un lugar que le construiste a Él? Ya sabes que llega antes de iniciar, tú sabes que tienes que ir a encontrarte con Él. ¿Tú lo has hecho? Lo hemos hecho, digámoslo acá. Porque mucha gente busca al Señor como un visitante. Pero Dios no quiere ser un visitante. Él vino a transformar y a cambiar las vidas. Para eso Él vino. Me impacta. Esta mujer tenía mucho dinero. Y creo que como tenía mucho dinero, tenía mucha plata, me imagino que tenía una casa grande. Y dentro de esa casa grande me imagino que tenía varias habitaciones, varios cuartos. Y ella solo tenía a su esposo y no tenía hijos. ¿No tenía qué? Hijos ella no tenía. Pero tenía un esposo y tenía una casa grande. La pregunta es, si ella tiene una casa, tiene su esposo, y cuando ella ve al profeta de Dios le dice a su esposo, es mejor, dice, que le construyamos un lugar donde el profeta venga y se quede acá. A veces nosotros le damos las obras al Señor. ¿Por qué? Porque sabemos que nosotros tenemos que construir un lugar para Él. Es donde tenemos que ir todos los días a Él. Y a veces nosotros vamos cuando nos sentimos bien. Cuando estamos cansados, no vamos. Cuando estamos bien, ¿qué hacemos? No vamos. Pero déjeme decirte, esta mujer se dio cuenta que era el profeta, el varón de Dios, y le construyó una habitación o una morada. Pero en su corazón estaba ¿qué? ¿En qué estaba en el corazón de ella? Cada que veía al profeta, cada que pasaba, a pesar de los cuartos, a pesar de las habitaciones que tenía, a pesar de la casa enorme que tenía, en el corazón de ella estaba construirle una habitación al profeta de Dios. Mi pregunta, ¿qué has construido en tu corazón para el Señor? ¿Tienes tu corazón dispuesto para Dios? ¿Le entregaste tu corazón totalmente a Dios? ¿Te has aferrado a Él totalmente a Dios? ¿O solo te acostumbraste a tener al Señor como visita? Porque Él puede venir, visita y se va. Recuerda que en el tiempo de antes fue tanta la maldad del pueblo de Israel que la presencia de Él se fue del tabernáculo. Se fue del tabernáculo. Y este profeta, cada que entraba a esa casa, él se iba al otro día. ¿Qué le enseñó a esta mujer ahí? Le dijo el profeta Eliseo. Más adelante dice que se le murió su hijo. La Biblia dice que se le murió. Y ella va corriendo a buscarlo. Pero ¿sabes qué le enseñó? Le dijo, te enseñé que cuando tú estabas ahí, me construiste esa habitación, mi presencia estaba ahí. Pero de aquí, dijo, depende de ti, que si tú construyes un lugar para el Espíritu Santo. La presencia de Dios no es solo para visitar. La presencia de Dios es para quedarse ahí en la vida de un ser humano. Y Él se queda ahí. Mi hermano, constrúyale un lugar al Señor en su corazón. Dele el primer lugar en tu vida y no le falles. Lo primero, lo impresionante es que nosotros decimos, Dios te amo, Dios te adoro, Dios esto. La pregunta es, antes de salir de tu casa, ¿te postras? Antes de ir a un lugar, ¿le das el primer lugar a Dios? ¿Vas a ese lugar donde le construiste, donde te encuentras con Él?
A veces fallamos en eso. Porque a veces nos vamos y decimos, Dios, tú estás conmigo. Pero mi pregunta es, esta mujer, dice la Biblia, que le construyó ¿qué? Un lugar. ¿Para qué le construyó un lugar? Para que él estuviera. Vamos a ver qué pasa cuando ella le construye. 4 cosas pasan. Vamos al verso 10, por favor. Mira lo que dice el verso 10, por favor, y lo vas a leer con cuidado y te vas a dar cuenta que esta mujer construye esa habitación, pero le pone 4 cosas. Dice verso 10, yo te ruego que hagamos un pequeño ¿qué? Aposento de paredes y pongamos allí ¿qué? Cama, mesa, silla, candelero, para que cuando Él viniere a nosotros, se quede en Él. Escúcheme acá, iglesia. Esta mujer ya le había construido el aposento. Dijo, ya hicimos un aposento de paredes. Dijo, pero hace falta aquí cosas. Dijo, vamos a ponerle cama. ¿La cama qué representa? Descanso. Cuando tú llegas cansado del trabajo, tú llegas fatigado y te recuestas en la cama, ¿qué haces? Descansas, descansas. Cuando tú llegas del trabajo y te recuestas, ¿qué pasa? Descansas, ¿sí o no? Te sacas los zapatos y te recuestas y dices, descanso. La cama representa descanso. Y la presencia de Dios, ¿qué es? Dios te da ¿qué? Descanso. Cuando tú vas cansado, cuando tú vienes estresado, cuando tú estás dolido, vas a ese lugar, ese aposento donde tú edificaste. Esa cama representa descanso, pero ¿qué dice el Señor? Que nosotros debemos entender que cada vez que vamos a la presencia de Dios, nos recostemos en sus brazos, porque ahí encontramos descanso para nuestras vidas. Esa cama representa descanso. ¿Cómo quieres descansar si no te acuestas? ¿Cómo quieres encontrar paz si ni siquiera vas a ese aposento? ¿Cómo quieres tú encontrar gozo si ni siquiera te acuestas en la presencia de Dios? Mire, habrá momentos que nosotros como seres humanos entremos a orar y no habrá palabras. ¿Sabes qué te digo algo? Yo muchas veces me recuesto en el piso y no digo una sola palabra, pero ahí me recuesto, porque sé que Él es mi descanso, sé que Él es mi fortaleza. Ahí estoy en el lugar donde yo construí ese cuarto, esa habitación, que es mi corazón. Ahí Él me da descanso. ¿Y cuántas personas quieren descansar, pero no van a la presencia de Dios? Mira lo que dice ahí, por favor, no pierdas ahí Segunda de Reyes y ve al libro de Éxodos, por favor, capítulo 33. Ve al libro de Éxodos, por favor. Cuando tú vas a la presencia de Dios, encuentras descanso. Amén. Mira lo que dice Éxodos, capítulo 33, verso 14 y 15. Y él dijo, le dijo a Moisés, aquí le está hablando a Moisés el Señor. Y él dijo, mi presencia irá contigo. ¿Y qué? Y te daré descanso, dijo. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. La presencia de Dios es refrigerio para nuestras vidas. ¿Qué te da descanso a ti? La presencia de Dios. ¿Estás cansado? Vas a la presencia y tienes descanso. Ahí encuentras seguridad. Ahí encuentras paz. Por más que estés asosegado de problemas, vas a ese aposento que construiste y ahí encuentras paz en su vida. Ahí va a haber paz. ¿Por qué? Porque la cama representa ¿qué? Descanso. Ahora sí, la pregunta es, ¿cuánto tiempo te recuestas en los brazos del Señor?
¿Cuánto tiempo permaneces en la presencia del Señor? ¿Cuánto tiempo estás tú ahí a solas con Él, en esa habitación donde tú construiste con el Señor? Porque ahí en donde tú entras, Él te da seguridad, Él te da descanso, Él te da revelación. En ese lugar donde tú construyes, ahí donde estás a cama, que hay descanso, ahí es donde Dios empieza a hablarte muchas veces. Y déjame decirte esto. Y en los momentos de descanso, en los momentos de silencio, es cuando Dios habla a nuestras vidas. Es cuando Dios habla. Pero si yo no construyo una habitación y si yo no le pongo cama, que es descanso, ¿cómo voy a descansar yo? Muchos quieren descansar, pero no van a la presencia de Dios. Muchos están cargados, pero en vez de ir a la presencia de Dios, hacen otras cosas antes que ir a la presencia de Dios. La pregunta es, ¿cómo, iglesia, podemos descansar y llevar nuestras cargas cuando nosotros, en vez de ir a la presencia de Dios, hacemos otras cosas? Mira lo que dice Mateo 11:28, por favor. ¿Qué es lo que nos da descanso? La presencia de Dios. ¿Y qué es lo que el Señor está diciendo? Que nos recostemos ¿en dónde? En sus brazos. Que ahí hagamos de sus brazos un descanso en nuestras vidas. Mateo capítulo 11, por favor. Verso 28. ¿Qué dice? Venid a mí todos. ¿A dónde? ¿A dónde? A esa habitación. ¿A dónde llama el Señor? Venid a mí todos, dice, todo aquel que esté cansado, todo aquel que esté trabajado, todo aquel que esté con problemas, todo aquel que esté con circunstancias, todo aquel que esté con debilidades, dice, venid a mí, ¿qué? Todos los que estén cansados y ¿qué? Y cargados. ¿Y yo qué? Os haré ¿qué? Descansar. ¿Dónde yo voy y encuentro descanso? Ahí, en la presencia de Dios. Hermano, a veces no entendemos este texto y dice, venid a mí todos los que están trabajados, cargados, y yo os haré descansar. ¿Cómo queremos nosotros sentir paz si no vamos a la presencia del Señor? ¿Cómo quiero sacarme esto que llevo en el corazón o esta maleta que llevo en la espalda cuando no voy a la presencia de Dios? ¿Cómo quiero yo sentir paz? ¿Cómo quiero sentir tranquilidad cuando yo no voy a la presencia de Dios? Es difícil. Esta mujer le construye una habitación, pero también le pone una cama para que el profeta descanse. Pero no solamente eso, sino que también dice la palabra ahí en Reyes. Vuelve a Reyes, por favor. Segundo libro de Reyes. Dice, encontró descanso. Mire el verso 10, dice, también le puso ahí, dice, cama y mesa. Segunda cosa que le puso, dijo, ya está la habitación, ya está la cama, pero aquí hace falta algo, dijo, la mesa. ¿Y qué representa la mesa? La mesa representa provisión. ¿Qué representa la mesa? Provisión. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que tú entres ahí con hambre espiritual, Dios te va a saciar, Dios te va a llenar, porque esa mesa representa ¿qué? Provisión. No solamente provisión física, sino que Dios te va a dar provisión ¿qué? Espiritual. Cuando tú entras ahí, haces el aposento, pones la mesa, ahí te va a dar provisión. ¿Y sabes qué dice la palabra? Que un día el Señor nos servirá sentados a la mesa en las bodas del Cordero. Eso representa la mesa, provisión. Y la única forma de ir a alimentarme espiritualmente es ¿dónde? En la presencia del Señor. Sentarme en esa mesa del Señor. Y muchos
queremos saciar nuestra hambre, pero no vamos a la presencia. Tenemos que ir ahí. ¿Ya has entendido? Levantaste un lugar, le colocó una cama, pero también puso una mesa. ¿Y la mesa representa qué? Provisión espiritual. Esa provisión que yo necesito, eso que necesito calmar mi sed, eso que yo necesito calmar mi angustia. ¿Dónde yo calmo? Cuando yo voy a la presencia de Dios. Si una persona no se alimenta espiritualmente de la palabra, la pregunta es, ¿cómo se va a alimentar? Cuando dice la palabra, venid a mí todos los sedientos, venid a mí todos los cansados, dice, venid a mí todos los trabajados, y entra a mi lugar, entra a mi presencia, y te daré descanso. Pero me impacta otra cosa que hace esta mujer. Dice que hizo el cuarto, hizo el aposento de paredes, también puso la cama, puso la mesa, pero también dice que puso una silla. ¿Qué representa la silla? Mira lo que dice Efesios capítulo 2. ¿Qué representa la silla? Efesios capítulo 2. Esa silla dice que representa que Él nos hizo sentar juntamente con Él en los lugares ¿qué? Celestiales. Él tiene preparado una morada para nosotros. Él no solamente tiene un lugar, escucha esto. Y cuando yo leo lo de la palabra, lo que hizo esta mujer, también lo hizo el Señor. Porque Él dijo, ellos vienen y yo les voy a preparar una morada, un lugar. Tiene un lugar para nosotros. Pero también dijo, voy a preparar a este lugar, le voy a poner una mesa. Para que cuando mi novia venga, mi iglesia venga, yo pueda atenderlos, dijo. Pero ahí alrededor de la mesa, ¿qué hay? Unas sillas también. Y esa silla representa ¿qué? Que estaremos sentados con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, verso 6. Dice, y juntamente con Él, ¿con quién? Con el Señor. Nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares ¿qué? Celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que un día estaremos allá, sino que estaremos sentados en los lugares celestiales. Estaremos allá mirando, estaremos allá adorándole. Estos lugares celestiales. ¿Qué me enseña a mí esto? Esto nos está hablando de cuánto tú sabes. Mucha gente dice, es que yo sé esto, pero déjame decirte, cuando tú te sientas, te vas a dar cuenta que tú no sabes nada. Primero, antes de ser líder, ¿qué debe ser? Discípulo. El Señor, para sentarse allá en la mesa, en la silla, a la derecha del Padre, a la diestra del Padre, tuvo primero que venir a ser ¿qué? Siervo. Vino a servir para poderse sentar allá en esa silla. Y nosotros tenemos que venir ¿a qué? A ser primero discípulos para poder servir también. Porque a veces nosotros no nos gusta servir. Pero también hay algo que me impacta. La última cosa que puso en esa habitación. Dice, puso la cama, puso mesa, puso silla. Pero dijo, aquí le falta algo. ¿Qué creía que le faltaba? Le puso el candelero. ¿Qué representa el candelero? La lámpara representa luz. Esto quiere decir que cuando tú llegas al Señor, siempre va a haber esa luz encendida dentro de tu vida.
Ya no vas a estar en tinieblas, ya no vas a estar en oscuridad, sino que la luz de Cristo va a brillar sobre tu vida. Esto es lo que ella entendió. Y esto es lo que nosotros como iglesia tenemos que entender. Ya hicimos el cuarto, ya estuvimos en la mesa, ya estuvimos esto. Pero ahí es donde nosotros somos llenos de la presencia del Espíritu Santo. ¿Cómo queremos ser llenos del Espíritu de Dios? ¿Cómo queremos que Dios nos hable cuando realmente nos cuesta levantar un aposento para el Señor? Nos cuesta permanecer de rodillas delante del Señor. Si tú no construyes un lugar, si tú no levantas mesa, si tú no levantas silla, ¿cómo va a venir el candelero sobre tu vida? ¿Cómo va a venir la presencia de Dios cuando tú no moras en el lugar que tú construiste para Él? La idea es que nosotros, hermano, entendamos que la única forma de llenar nuestras vidas es a través de ¿qué? De la presencia de Dios. La presencia de Dios. Hermano, y hoy en día se ha visto lugares donde no se predica ya la palabra de Dios. Hay iglesias que están llenas de profecías. Y hay iglesias, personas que van a un lugar y se acerca alguna persona y les dice: el Señor me dice que tu cuenta va a ser cancelada. Y créame que esa persona se quebranta. Esa persona llora, esa persona se tira al piso. Están llenos de profecía, pero carecen de palabra. Están llenos de tantas fábulas, pero no hay palabra en sus vidas. Porque cuando hay palabra en una iglesia, venga la prueba, venga la circunstancia a la que estés viviendo, tú permaneces firme porque fuiste alimentado con palabra. La palabra es la que me alimenta. ¿Y dónde me alimento yo? En ese lugar que construyo todos los días. En ese aposento donde yo voy todos los días. Allí me alimento yo de palabra. Porque ahí es donde dice la palabra: dile al débil, fuerte soy. Ahí es donde yo reconozco que Él es más y yo soy menos. Ahí es donde me doy cuenta que yo reconozco que Él es mi creador y yo soy su creación. Es solo la palabra. Pero hoy en día mucha gente dentro de las iglesias están llenos de fábula, están inflados como los globos. Viene una prueba y se revientan. ¿Por qué? Porque no tenían fundamento en la palabra. No estaban edificados sobre la roca que es Cristo. Y yo tengo que edificar mi vida sobre la roca y sobre la palabra que es Cristo. ¿Cómo estás tú? Mucha gente habla bonito de Dios, pero no hay vida dentro de ellos. No está el Espíritu Santo dentro de esas vidas. Porque cuando viene una prueba, es cuando tú te examinas quién eres. Yo siempre he dicho esto. ¿Usted quiere conocer al hermano que está a su lado? Usted nunca lo va a conocer estando ahí sentado. Usted conoce a la persona que está a su lado, y tú que me escuchas, uno conoce a la persona que está a su lado es cuando realmente está firme en medio de las pruebas. Entonces dice uno, esta persona está fundamentada ¿en qué? En la palabra. Está fundamentada en la roca. Tiene buenos cimientos. No está llena de fábulas. No está inflada como globos. Porque eso es lo que le gusta hoy en día a la gente. Van a oír poco de charlatanes que les hablan solo fábulas, pero no te cimentas ni te edificas en la palabra. Mire lo que dice Salmo 119. No pierdáis reyes, por favor. Salmo 119, por favor. Ya lo tiene ahí, Salmos capítulo 119.
¿Ya lo tiene? Salmo 119, verso 105. ¿Qué había ahí en ese cuarto? ¿Qué le hacía falta? Había cama, había mesa, había silla, pero había un candelero. Y ese candelero representaba ¿qué? La lámpara, la luz. Y mire lo que dice Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra, y lumbrera a mi camino. Lámpara es a quién? Tu palabra, dice. Lumbrera. Lo único que nos edifica, nos levanta es ¿qué? La palabra. Sin la palabra de Dios una persona es vacía. Sin la presencia de Dios una persona es vacía. Tú puedes construir o tener una casa grande, pero si la presencia de Dios no está ahí, en vano está ese lugar. Tú puedes ir a la iglesia. Tú que nos escuchas, tú nos estás viendo, puedes ir a la iglesia. Pero si no has levantado un lugar, no tienes una relación con el Señor, en vano haces lo que haces. Porque cuando yo edifico un lugar, cuando yo pongo cama y sé que la presencia me da descanso, sé que en la presencia hay mesa, que es provisión, sé que un día Dios me hará sentar con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero cuando voy a la presencia, yo soy lleno del Espíritu Santo de Dios. En medio de la circunstancia, el Espíritu de Dios me va a fortalecer para poder pasar la tormenta. Toda prueba se pasa es con el poder del Espíritu Santo. ¿Y cuando hay una lámpara, cuando está la presencia, cuando hay un candelero, cuando está la luz en tu vida, que es el Espíritu de Dios? Amén. Termino acá. Mire lo que me impacta acá. Verso 24. Y quiero que pongas cuidado a lo que vamos a leer en Reyes. Segunda de Reyes, por favor. Mira lo que sucede ahí. Y ponle cuidado acá. Dice: después hizo enalbardar una asna y dijo al criado, ojo con esto: guía y anda, y no me hagas ¿qué? Detener en el camino, sino cuando yo te lo diga. Esta mujer sabía. ¿Ella dónde va? Para donde el profeta Eliseo. ¿Por qué? Porque su hijo había muerto. Pero ¿sabes qué pasó? ¿Dónde dejó el hijo? El hijo lo dejó en el aposento donde ella le construyó al profeta de Dios. Y se encuentra con el esposo y le dice: ¿para dónde vas? Y ella dijo: por favor, hazme enalbardar un asno para que me lleven. ¿Por qué no cogió un caballo? ¿Por qué? Porque el caballo a veces se desboca. Se desboca y nadie lo para. El asno o la burra o la mula siempre es de carga. Y cada vez que alguien se monta en un asno, va a llegar despacio antes que ir en un caballo. Cuando el Señor Jesucristo entró al pueblo, ¿en qué entró? En un asno. Entonces dice esta mujer, dice al criado, le dice: después hizo enalbardar una asna y dijo al criado: guía y nada y anda, y no hagas que nadie me detenga. Hermano, ¿y cuántos empezaron la vida cristiana con ímpetu? ¿Cuántos empezaron la vida cristiana con pasión? ¿Cuántos empezaron la vida cristiana aún con gozo? Pero a la mitad del camino algo te hizo detener. Resulta que cuando tú estás en la presencia de Dios, está el Espíritu Santo en ti, nada te va a apartar del propósito de Dios.
Nada te va a detener en la mitad del camino, sino que tú vas a avanzar y avanzar. Vienen las circunstancias, avanzas. Ella dijo, no me hagas, porque si lo primero que me hacen detener, me van a preguntar cuántos días hace que murió tu hijo, tu hija. Ella dijo, no te detengas. El problema no es como tú empieces. El problema es como tú termines la carrera en Cristo. ¿Y cuántos se han detenido en la mitad del camino? ¿Qué fue que te hizo detener? ¿Por qué te detuviste ahí en el Señor? Cuando todo estaba bien, cuando adorabas, cuando levantabas las manos. ¿Qué impidió o qué hizo que te detuvieras en el camino? De pronto fue esa relación de noviazgo que tienes que no es de Dios. Y si esa relación de noviazgo que tienes hoy en día te ha hecho detener, eso no es de Dios. Cuando yo veo que algo me hace detener, no es de Dios. Yo tengo que avanzar. Esta mujer dijo, enalbarda el asno, pero no te detengas hasta que yo te diga. Cuando tú estás en la presencia de Dios, no te detienes. ¿Por qué? Porque tienes algo seguro. Estás seguro de quién fue que te llamó. Estás seguro de quién fue el que murió por ti en la cruz del Calvario. Por eso dice, no te detengas. No te detengas. Y hoy muchos se han detenido. Muchos empiezan la vida cristiana con fuerza, pero se detienen. Ya no oran con la misma pasión que oraban cuando empezaron. Ya no van a ese lugar donde sabían que ahí en ese aposento hay provisión, hay descanso, ahí está la llenura del Espíritu de Dios. Ya no van ahí. ¿Por qué? Porque algo hizo que te detuvieras. Algo hizo que te estancaras. Algo hizo. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. ¿Qué te hizo que te estancaras? ¿Qué te hizo que te detenieras? Y mucha gente en la mitad del camino no entienden el propósito por el cual Dios los llamó a esta tierra. No entienden aún su llamado, el por cual Dios los llamó. Esta mujer que te estoy hablando tenía esposo y el hijo había muerto. Pero ella lo dejó en el aposento donde edificó para el profeta. Y se fue a buscar al profeta. Porque ella entendió y dijo, el único que puede darme paz en medio de la tristeza es el Señor. Mire lo que dice Filipenses, aquí termino. Efesios, Filipenses, capítulo 3, por favor. Nada nos puede, ¿qué? Detener, nada nos puede apartar, nada nos puede separar. Mire ahí el verso 7, por favor. Filipenses capítulo 3, verso 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor a Cristo. O sea, como dijo, nadie me aparta, nadie me separa, nadie me detiene, nadie me para. Todo es pérdida por amor a mi Señor, dijo. Verso 8. Ciertamente aún he estimado todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, ¿qué? Lo he perdido todo y todo lo tengo, ¿por qué? Por basura, para ganar a mi Señor. Y mira el verso 12, ahí mismo. Dijo el apóstol Pablo, mira ahí. No es que ya lo haya alcanzado todo, dijo, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui, ¿qué? Llamado en Cristo Jesús. ¿Qué más dice el verso 13?
Hermanos míos, dice, no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está atrás y extendiéndome a lo que está delante. Hermano, la iglesia no ha entendido eso. Que nosotros antes de salir de la casa tenemos que haber levantado el aposento con mi Señor. Antes de acostarnos a dormir, yo tengo que ir al aposento de mi Señor, porque ahí encuentro descanso. De pronto en el trabajo tuviste problemas, las cosas no salieron como esperabas. Llegas a la casa y hay problemas, circunstancias. Tus hijos están mal, tu esposo, tu coesposa está mal. Pero tú dices, Señor, esto me carga porque soy humano. ¿A cuántos nos cargan los problemas? A ver. Uy, aquí hay ángeles. ¿No los carga los problemas? A todos nos carga, ¿sí o no? Pero si yo entiendo que voy a ese aposento, dice la palabra, venid a mí todos los trabajados, cargados, angustiados, desesperados, congojados, soyugados. Dice, venga todo lo que termine en gaos. Todos. Y hallarás ¿qué? Descanso para mi vida, dice. Y a veces no buscamos a Él. La iglesia, hermano, es hora de que nos entremos en conciencia que todos, si nos hablan de un evangelio, que Dios nos va a dar todo, es una mentira. Él no te prometió sacarte de los problemas. Él prometió que estará contigo en medio de los problemas y estará contigo hasta el final y te dará descanso para que puedas soportar las circunstancias. Ese es el verdadero Dios. Ese es el verdadero evangelio. El evangelio no es que hoy en día muchas iglesias se volvieron Rambos. Todo hecho a la bazuca, que la bazuca esto, y empiezan a hablar un poco de cosas que no tienen nada que ver. Sandeces es que hablan hoy en día en las iglesias. Cuando una iglesia debe estar ¿qué? Fundamentada en la palabra. Y si tú estás fundamentada en la palabra, vas a decir como dijo esta sierva: mi hijo partió, pero yo me veré con él en el cielo, dijo la sierva. Eso lo dijo acá. Tú sigues leyendo el capítulo completo de Segunda de Reyes y te vas a encontrar cómo fue esta mujer que respondió porque levantó un aposento para Dios. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Gracias por escuchar este mensaje, esperamos que haya sido de edificación para tu vida. Somos la Iglesia Cristiana Abre tus ojos a la luz de Cristo. Dios te bendiga. Si necesitas oración o quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al WhatsApp 324-391-2394. 324-391-2394. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y Spotify, donde encontrarás más mensajes como este. Dios hablará a tu vida y serás fortalecido en fe. Síguenos en Facebook e Instagram, encuéntranos como Iglesia Abre tus ojos. Dios te bendiga.